Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Hola queridos, queridas, querides. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué hora estés escuchando este podcast. Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Soy Nicolás Gaete y te voy a estar acompañando en este viaje hacia el mundo del chamanismo, de la espiritualidad y de la psicodelia. Este es un podcast que estoy abriendo para ti. Si me estás escuchando, este es un podcast para ti, que muy probablemente estás sintiendo el llamado hacia la espiritualidad desde esta mirada chamánica, o tienes tal vez el cosquilleo de preguntarte, oye, ¿será que sí existe la magia en el mundo? ¿Y cómo puedo hacer que esta magia de alguna manera sea parte de mi vida, o cómo puedo yo incorporarme a este mundo mágico? Y que si estás teniendo este llamado y estás sintiendo ya este cosquilleo, lo que quiero hacer es darte algunas herramientas y tratar de darte información que te permita no equivocar el camino y no acabar en malas manos. Porque hay una especie como de boom, una locura, o sea, como que me, me saca de onda a veces, y es lo que me estás llevando a sacar este podcast, que veo una oferta como sobre oferta de charlatanismo, más que de chamanismo, de gente según canalizando en las pirámides de no sé qué, o certificándote como chamán después de un curso de 6 meses o de un año, a saber qué diablos, ¿no? Y entonces gente que no tiene acceso, que no ha tenido la suerte que tal vez tuve yo. Yo la verdad es que tuve mucha suerte. Les cuento un poquito mi historia. Yo desde muy chiquitito tuve como esta inclinación y esta sensación de que la magia sí existía. Y entonces eso me llevó a hacer un montón de experimentación. A partir de los 15 años empecé a experimentar con el mundo de la psicodelia. De ahí en adelante tuve muchísima suerte. Pasé por un montón de situaciones eh, terroríficas y maravillosas, pero esas situaciones terroríficas y maravillosas acabaron llevándome a estar listo para que un día llegara un curandero ayahuasquero muy cerca de mi casa a ofrecer unas ceremonias de ayahuasca, un curandero además muy serio, muy bueno. Y eso me cambió definitivamente la vida. Y luego conocí a otra gente que fueron también mis maestros. Ya tendré tiempo o tendremos oportunidad, espero, de poder entrevistarlos y de presentárselos, que también me fueron introduciendo a este mundo de una manera muy bonita, muy seria, muy bien llevada, muy amorosa, con mucha responsabilidad. Y esa es una suerte, la verdad. Mira, puedes llamarle karma, puedes llamarle que fue mi búsqueda, en fin, da igual, yo lo considero una suerte y me siento súper bendecido. Pero no necesariamente toda la gente tiene estas herramientas o tiene acceso a gente seria. La verdad es que podría haber yo acabado en manos de charlatanes terribles. Si tú te vas a Iquitos, por ejemplo, en Perú, está lleno de centros de turismo en torno a la ayahuasca, y hay innumerables historias de abusos sexuales, de traumas, de situaciones súper complicadas, de gente que se quedó en el viaje y que nadie les dio contención, porque como no hay una especie como de universidad o algo que realmente te certifique, y quienes están dizque certificando a la gente son también parte de esta charlatanería, a mi modo de verlo. Yo no creo que nadie que te pueda certificar como chamán esté hablando de una manera seria. Y considerando que he tenido la suerte de tener un camino con esta gente por más de 30 años y que he conocido a decenas de curanderos, curanderas, yatiris, en fin, gente de medicina eh, en el amplio sentido de la palabra, creo que me corresponde también poder aportar un poquito, un granito de arena, y decir, bueno, miren chicos, no necesariamente toda la información que hay en el Internet vale la pena, vale la pena. La gran mayoría de lo que vas a encontrar es basura, y esto espero que pueda ser de utilidad para muchos de ustedes, para que puedan realmente acercarse a este camino, ¿no? Justo antes de grabar este podcast, hoy día yo hablaba con Claudio, justamente, que fue uno de mis primeros maestros. Y él me decía, chuta, qué buena idea lo del podcast, porque además qué amplio y qué complejo y qué entretenido, porque ¿hasta qué es un chamán? O sea, realmente, ¿qué te hace chamán? Y quién se presenta como chamán? Porque el mero hecho, diría yo, de presentarte como chamán es como bien pretencioso, ¿no? Yo leía a los 18 años, 19 años, con muchísimo entusiasmo los libros de Carlos Castaneda, las enseñanzas de Don Juan, que el viaje a Ixtlán, el arte de ensoñar, en fin, una serie de libros que sacó este cuate, muy bonitos, muy bien escritos, muy interesantes.
Y don Juan era un cuate, era como una especie de Jedi, era un maestro Yoda. Eh, Volaba, hacía un montón de cosas loquísimas, de las cuales yo he tenido también la suerte de presenciar algunas maravillas de gente que de alguna manera pudiera ser o caber dentro de esta categoría como del chamán. Pero la realidad ha sido un poco distinta. En general me he dado cuenta que hay... La palabra chamán viene de Siberia, ¿no? Y nadie, por lo menos en el mundo americano, se presenta como chamán. Nadie que sea serio, al menos, conozco yo, que se presente como tal. En América hay chasquis, hay yatiris, hay hombres y mujeres de medicina, hay mamos, hay maracames, hay taitas y mamas, hay una nomenclatura enorme y prácticamente cada cultura, cada etnia tiene su propio formato, su propia forma de ser chamán, entre comillas, por así decirlo. Son títulos y son personajes muy distintos. Algunos son médicos tradicionales que lo que hacen es curar a la gente y trabajan con un montón de plantas y no tienen nada que ver con la psicodelia, por ejemplo, como los machis y las machis mapuches en el centro y sur de Chile. Hay otros que son y que están íntimamente relacionados con la psicodelia, como los curanderos ayahuasqueros en Perú, en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en toda la zona, en toda la selva amazónica, o los maracames, por ejemplo, que trabajan mucho con el peyote, pero los maracames, por ejemplo, son menos médico tradicionales en ese sentido, porque no incluyen tanto la herbolaria como sí lo incluyen los curanderos ayahuasqueros y las machis, por ejemplo, en Chile. Hay un montón de formas de ser chamán, aunque voy a estar usando esta palabra durante el podcast, a pesar de que me parece un poco odiosa, como les estoy diciendo, porque realmente, ¿qué es ser chamán? O sea, hay tantas formas de encarnar un personaje de esta naturaleza, ¿no? Es una palabra que, como les digo, si bien viene de Siberia, se ha ido como contextualizando y culturalmente le hemos ido dando como este significado, ¿no? De que estamos hablando de un personaje, hombre o mujer, o grupo de personajes, que lo que tienen es como una especie de entrenamiento, usualmente por muchísimos años, y que los capacita para tener de alguna manera una conversación o abrir un puente, tender un puente con un mundo mágico espiritual que normalmente es inalcanzable a nuestra percepción ordinaria. Uh-huh. Esta capacidad o este entrenamiento, como les digo, es de muy largo tiempo, ¿sí? Mi amigo Nacho, por ejemplo, él lleva no sé cuántos años. Vamos a entrevistar a Nacho más adelante, le vamos a preguntar exactamente cuántos años lleva, pero fácilmente lleva 10 o 12 o 14 años. Y él ya ha pasado por más de un maestro. Cuando fue con el Taita Casimiro, que fueron 4 años nada más para empezar, el mismo Taita Casimiro le dijo, mira, yo no te puedo convertir en brujo, no te puedo entregar mi linaje, pero puedo enseñarte y puedo capacitarte como quiera para que convives ayahuasca, pero yo no voy a poder entregarte mi linaje, yo no voy a poder hacerte parte ¿no? de esta línea de curanderos y adscribirte como a esta serie de acuerdos con ciertos espíritus con los que viene trabajando mi familia. Así que si quieres eso vas a tener que ir con otro maestro. Ahora también tú podrías crear tu propio linaje, pero para armar tu propio linaje vas a necesitar al menos 7 maestros para poder generar tu propio linaje. Si nada más había tardado 4 años con el primero, imagínate 7, estamos hablando de 30 años nada más para empezar a desarrollar tu propio linaje. Entonces, a mí cuando alguien me dice que fue certificado como chamán, por más que me diga que el curso duró 4 años incluso, yo te diría, chuta, ten cuidado, porque quien sea que te certificó probablemente no sabe lo que está haciendo o se está aprovechando de la ignorancia que hay sobre este tema, justamente por la tremenda variedad que hay. Y al mismo tiempo por la tremenda urgencia que tenemos como occidentales de poder hacer copy-paste. O sea, conozco mucha gente que fue a un temazcal, que se maravilló con el temazcal, que le pareció algo maravilloso, que tuvo una experiencia de sanación súper bonita, súper profunda y que además es muy real. Y que entonces luego se le hizo muy fácil llegar a su casa y decir, bueno, vamos a copiarlo. Al cabo que no era tan difícil, o sea, era esta especie de iglú, estaba cubierto por cobijas, o por lonas, en fin, le metieron piedras calientes, hicieron unos ciertos cantos, tiene una estructura más o menos fácil de seguir, vámonos.
Y entonces ya soy también temazcalero y entonces le estoy vendiendo a la gente que venga a conocer el temazcal de mi mano. El temazcal, cuando te lo entregan de manera seria, yo me tardé más de 12 años en que me entregaran el temazcal. Más de 12 años trabajando no solo con una persona, con varias personas. Y quien me entregó el temazcal, que es mi maestra, que además acabó siendo mi suegra hace muchos años atrás, eh, me, me, me costó a mí varios años con ella, cerca de 8 años con ella, donde yo hacía el fuego de sus temazcales en prácticamente todos los temazcales que ella conducía. Estaba yo en todos los temazcales que ella conducía, la cantidad de temazcales a los que me metí, de los que fui parte. Temazcales con medicina, sin medicina, de noche, de día, en este diseño, en otro diseño, para curar a alguien, para rezar por alguien, para casar a gente, para bautizar niños. O sea, la cantidad de experiencias que tuve que tener yo alrededor de ese temazcal. La instrucción sobre lo que significa cada una de las varas que componen el temazcal, los elementos que están en el altar, cómo se arma el fuego, cuántas piedras se ponen, en qué orden se ponen en el fuego las piedras, en qué orden se ponen adentro del temazcal las piedras, en este diseño particular que ella lleva. Entender todo eso me tomó más de 8 años, me tomó cerca de 12 años. Y estamos hablando de algo que ni siquiera incluye el uso de plantas psicodélicas. Entonces, este podcast nace de esta idea de decir, chuta, la banda aquí necesita de alguna manera una mano, porque yo lo que veo es que hay mucha gente ofreciendo espejitos. Y esto es muy peligroso. Desafortunadamente yo conozco historias de gente que murió en ceremonias. No necesariamente murieron porque la planta sea peligrosa, pero porque los contextos en los que esas ceremonias se dieron y la falta de cuidado en términos de quién voy a recibir, está medicado o no está medicado, oye, esta persona es diabética, está tomando su insulina, no se está tomando su insulina, en fin, un montón de elementos. Acabaron desafortunadamente con alguien muerto. Y el consecuente trauma para los participantes de ese taller, que era de varios días, y para quienes eran los responsables de esas ceremonias, que durante años tuvieron que estar con el alma con el alma en un hilo, con el fantasma de un proceso judicial abierto, que al final, mira, acabó bien y era gente bien intencionada, y la verdad es que tú podrías decir, mira, no fue su culpa, ellos no lo mataron, ellos no fueron responsables de la muerte. No, pero era gente a la que muchos de nosotros les dijimos no estás listo todavía, y es gente que llevaba ya muchos años en el camino. Entonces, es un tema súper delicado, es un tema súper amplio que vamos a intentar ir desglosando de manera de a poquito, ¿sí? Y que vamos a ir tratando de ir entrando como en estas múltiples distinciones. Como les digo, voy a estar entrevistando gente que creo que va a ser muy interesante, por lo menos hay gente que para mí es súper interesante, gente que admiro profundamente, gente que me ha enseñado muchísimo en mi vida. Y lo que yo creo que es un buen, como bullet o un buen concepto para llevarnos para este primer episodio es un poco decir, mira, tenemos que entender que el chamán no existe como tal, ¿no? Hay múltiples formas de ser curandero, si quieres, o curandera. Hay múltiples formas de aproximarse a este camino. Hay múltiples formatos. Algunos incluyen psicodelia, algunos no incluyen psicodelia. Pero la mayoría, si no al 100%, requieren de un compromiso de vida muy importante. Requieren prácticamente que tu vida gire en torno a esto. Requiere una entrega enorme. Como dice mi maestra, esto es un servicio que tú das. No es un negocio y no lo puedes ver como un negocio. Si tú estás pensando que vas a poder dedicarte a esto para vivir de esto, yo, la gran mayoría de la gente que veo que vive de esto, en algún momento choca con algo. En algún momento tiene un impacto muy fuerte en su vida porque no se puede vivir de esto. Quienes caminamos este camino vivimos para esto, ¿sí? Es un servicio. Y hay algunas personas que acaban empeñando o dedicando tanto de su vida en este camino y en este servicio para sanar a otros, para ayudar y ser puente con la espiritualidad,
o para la espiritualidad de otros y ayudar a otros a que de alguna manera vayan acercándose a su propio poder personal, a su propio autoconocimiento, a su propia sanación. Que eventualmente la vida se encarga de que les empiece a llegar algún recurso producto de este servicio que están haciendo, y la misma gente empieza a generarles un recurso. Y sí, está bien, una cosa es que tú pidas un apoyo por un temazcal que estás corriendo, o de alguna manera le pidas a la gente que va a participar de tu ceremonia, oye, échame la mano porque sabes que, o sea, cocinar la medicina, generarla, en la desvelada que me voy a echar, todo lo que implica poder sostener este espacio que voy a abrir para ti, tiene un valor, ¿no? Pero normalmente es gente que aún en ese contexto no lo ve como negocio, sino que lo ve como algo que es inevitable porque de otra manera no podría hacerlo y de alguna manera necesita comer. Antiguamente, al curandero de la tribu probablemente estaba exento de salir a cazar los búfalos porque él estaba preparando otras cosas, y entonces cuando los cazadores traían búfalo, le daban también su parte de piel y su parte de carne y todo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque este personaje estaba aportando algo. No es que no pueda haber un intercambio en el proceso de la conducción de una ceremonia o de este oficio que puedas estar o que alguien pueda estar desarrollando, pero yo diría uno de los conceptos principales es que no debe ser, o así por lo menos como yo lo entiendo, no es un oficio para que sea un negocio. Si es tu negocio y ando vendiendo y ofreciendo temazcales y tal, yo diría, ten cuidado, ¿no? Ten cuidado. Otro elemento importante, así como para ir partiendo con este podcast, es, mira, sí, porque el otro día escuchaba también un podcast que creo muy bien intencionado, de una niña que se llama Janina Tomasini. Su podcast se llama Sabiduría Psicodélica. Creo que tiene varias cosas interesantes, pero también ella se presentaba justamente así como que ella estudió chamanismo con un cuate, Carlos de León, que te certifica como chamán, y entonces ella convida el sapito y lo hace hace como 5 años, pero conoció el sapito hace como 7 años. Entonces, hay una cosa que yo digo, chuta, o sea, imagínate que a mí me costó como 12 años nada más que me entregaran el temazcal, y ahora resulta que tú eres chamán eh, y convidas sapito y acompañas a la gente en estos viajes, así que además son súper potentes. De entrada yo diría, mira, es posible que ella tenga un muy buen oficio, no la conozco personalmente, pero me llamó mucho la atención su podcast. Pero lo que yo veo y lo que yo escucho de su relato y ¿no? De su platicar, de su compartir, es que más bien ella lo que está haciendo es acompañar desde un contexto terapéutico algunas experiencias psicodélicas que pueden llegar a confundirse con una práctica chamánica, porque desde la experiencia psicodélica sí pueden pasarte muchas cosas que parezcan como un encuentro o una manifestación de los espíritus o de este mundo mágico. Y no necesariamente lo es. La experiencia psicodélica en sí misma es suficientemente misteriosa y abre y plantea suficientes dudas a nivel científico sobre qué es lo que ocurre realmente en el cerebro, no tanto a nivel bioquímico, eso lo tenemos como bastante claro, cuáles son los neuroreceptores que se asocian a cada sustancia, en fin, sino qué es lo que ocurre en la conciencia que generan estas experiencias que son tan particulares. Pero la psicodelia tiene varias capas de aproximación, ¿sí? Yo diría que al menos hay tres bien importantes, que es el freestyling, por así decirlo, que es yo solo con algunos amigos o amigas consumo alguna sustancia, tengo una experiencia, y eso puede ser en múltiples contextos, puede ser en un rave, puede ser en una fiesta, puede ser en el cumpleaños de un amigo, puede ser en el campo, puede ser rezando, meditando, todo lo que tú quieras, pero eso en sí mismo no va a ser una práctica chamánica, va a ser una experiencia psicodélica que además, en general, si bien son muy interesantes, son muy bonitas. Yo tuve muchas de esas experiencias en mi época de exploración inicial. Eh, como son muy freestyle, como les llamo yo, y no hay un contexto no hay un contexto que las guíe hacia un lugar determinado, es difícil que te lleves como herramientas prácticas para tu vida a partir de esa experiencia, ¿no? Hay una segunda capa, que es la capa terapéutica, que es así, ya tiene un contexto muy claro y vas a trabajar traumas y vas a trabajar o depresiones, en fin, y que se utiliza mucho para tratar adicciones y que es súper eficaz y eficiente en ese sentido, que es más o menos lo que yo alcanzo a entender que es lo que hace esta niña Yanina, perdón, con el sapito. No soy fan del sapo, no hay evidencias, o hasta al menos hasta ahorita, y de la gente que yo conozco, no hemos tenido evidencias de que el sapo, el bufo alvarius,
que es el sapo de Sonora, no es el cambó, que es un sapito del Amazonas. Ya trataremos esos temas como más en específico. No hay evidencia de que haya habido una práctica ancestral chamánica asociada, un altar asociado a esta sustancia o a este sapito en particular. Por lo tanto, son sustancias que no tienen el certificado como de calidad, que tú dices, oye, mira, los huicholes llevan tomando peyote por los últimos 10 o 20 mil años y están sanos. El peyote es algo que sabemos que podemos tomar. La gente en el Amazonas lleva la misma cantidad de años tomando ayahuasca y la gente está viva, está sana, está bien, no se vuelve loca. Bueno, sabemos que lo podemos utilizar. No sabemos realmente qué tan antiguo ni cuáles han sido las experiencias que se han tenido alrededor del sapito para saber en el largo plazo cuál es el efecto que puedan tener. Entonces, sobre ese tema yo de alguna manera soy cauteloso y hasta donde yo sé no hay este registro histórico, ¿no? No significa que tenga la verdad, es lo que yo sé, pero eso es es lo que he alcanzado a estudiar sobre ese tema. Y hay una tercera capa de la psicodelia, que ahora sí es una capa chamánica, que tiene que ver con el consumo de ciertas sustancias en el marco de una ceremonia, con un altar, con un linaje, que alguien que ha sido preparado y que te va a llevar en un viaje muy específico y que sí va a abrir un puente a este mundo mágico espiritual, donde sí te vas a encontrar con ciertos espíritus, donde sí empiezan a pasar cosas que ya empiezan a ser un poquito más locas, por así decirlo, que ya se empieza, y es donde empieza a entrar realmente la magia. El encuentro con este mundo cambió mi vida para siempre. El encuentro con este mundo hizo que mi vida fuera muchísimo más brillante, muchísimo más interesante y principalmente que naciera una gratitud infinita por quienes me lo enseñaron, por quienes me siguieron guiando y por quienes me siguen guiando hasta esta fecha. La condición de alumno nunca acaba en un camino como este, es un camino espiritual básicamente. Yo recuerdo en Colombia, en la ciudad de Pasto, en el marco de un encuentro de taitas que se había hecho en la Universidad de Nariño, justamente en la ciudad de Pasto, hace como 13 años atrás. Yo conocía al taita Edilberto Criolla Queta, Criollo Queta. Él era un señor de unos, te digo, 50 y tantos años en esa época, ya tiene 60 años. Y entonces, después de una ceremonia, en fin, y alguna plática que tuvimos, él me invita al Bajo Putumayo, a una comunidad que está en la frontera de Ecuador con Colombia, y que había que hacer un viaje como de día y medio para llegar, para que fuéramos a conocer a Taita Enrique, que era un tío de él, y al Taita Dionisio, que eran dos hermanos, hijos de un curandero que vivía en ese lugar, de toda la vida, de familia, de linaje, de tradición, para que pudiéramos conocer el viaje como realmente se conoce y se toma en la selva. Desde la experiencia psicodélica, sí pueden pasarte muchas cosas que parezcan como un encuentro o una manifestación de los espíritus o de este mundo mágico. Y no necesariamente lo es. La experiencia psicodélica en sí misma es suficientemente misteriosa y abre y plantea suficientes dudas a nivel científico sobre qué es lo que ocurre realmente en el cerebro, no tanto a nivel bioquímico, eso lo tenemos como bastante claro, cuáles son los neuroreceptores que se asocian a cada sustancia, en fin, sino qué es lo que ocurre en la conciencia, que generan estas experiencias que son tan particulares. Antes de ir a la hormiga y a llegar a esta comunidad, él fue y me lleva, nomás déjame hacer algo, y vamos con el Taita Querubín, que es un taita muy famoso además porque él fue súper importante en la lucha de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas para que las farmacéuticas no pudieran como patentar la ayahuasca y todo como el aspecto farmacéutico de la ayahuasca, el DMT y en fin, todo lo que hay alrededor de eso. Y él fue con Taita Querubín, que es su maestro. Pero imagínate que estamos hablando de un señor de 55 años que nació en una familia ayahuasquera, yajecera, porque son cofanes, pero ayahuasquera al fin y al cabo es la misma sustancia, solo que en Colombia le llaman yagé. Y me lleva con el Taita Querubín y le dice, Taita, estoy pensando y estoy queriendo invitar a mi amigo Nicolás a ver a Taita Enrique. Quiero pedirle su bendición y quiero saber si usted está de acuerdo. Y entonces Taita Querubín sí le dijo que sí, con mucho gusto, claro que sí, en fin, nos dio su bendición y nos mandó. Con esta historia como que quisiera cerrar el capítulo para transmitirles la idea de que
nunca somos piezas terminadas, siempre somos alumnos de alguien. Y que nadie que se presente como chamán mesiánico o como este personaje que tiene la capacidad de resolver tus problemas, o que te va a arreglar la vida, o que él va a hacer algo que tú no puedes hacer. ¿Ya? Muy probablemente nadie que esté en ese lugar es alguien serio, ¿sí? Y que si quieres acercarte a este mundo de los curanderos y las curanderas y a este mundo de magia, tenemos que partir pensando en que quien pueda apoyarte sea alguien de entrada que conozcas, que tengas muy buenas referencias, que sepas, ¿no? O sea, que sepas realmente quién es, y que entienda este tipo de cosas básicas como que no somos ningún Mesías, ¿no? Yo después de casi 25 años de ser alumno, de estar recorriendo el mundo con curanderos y curanderas y haber tenido bastantes maestros a la fecha de distintos linajes y y haber recibido varios altares de algunos linajes legítimos y antiguos. No me presento como chamán, no creo que sea chamán, recién estoy empezando a hacer algunas cosas que creo que pueden calificar como un puente o con el otro lado. ¿Sí? Apenas tengo 43 años y apenas estoy empezando y no me ando promocionando, ni pretendo hacerlo, porque como les digo, no se puede vivir de esto, vivimos para esto. Y esto que estoy haciendo en este podcast también es ¿no? Es un servicio a ti que tienes ese llamado, a ti que te está resonando en tu corazón y que dices, ¿por dónde puedo entrar? Va. Si te armas de un poquito de paciencia, espero estar sacando al menos un capítulo por semana y poder ir desglosando y abordando los distintos temas, multiplísimos temas que hay alrededor de esto para darte información y que puedas, si vas a iniciar el camino, que sea un buen camino. Y si vas a ir con alguien y vas a caer en manos de alguien, que sean buenas manos. Entonces, chicos, chicas, chiques, muchísimas gracias por escuchar. Si esto crees que te va a ser útil o te parece que es información interesante, relevante para tu vida y que puede ser eh, de interés, de utilidad para ti o para alguien, comparte por favor este podcast. Te digo, no tiene ningún fin de lucro, pero sí me gustaría poder llegar a mucha gente, porque sí es mucha la gente que está ofreciendo este tipo de experiencias o ceremonias que son de muy baja calidad, de muy dudoso origen además, y realmente es peligroso. O sea, hay muchos elementos que hay que cuidar para que esto sea un buen camino y no sea un mal viaje. Y este podcast simplemente pretende acercarles un poquito de esa información. Entonces, gracias. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Que tengan excelente semana y espero verlos, o más bien, espero escucharnos en el siguiente episodio. Soy Nicolás Gaete, me puedes encontrar en Facebook o en Instagram. Nicolás Gaete Altamirano. Muchas gracias.